Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Shema. Hello. Oigan, pues estamos muy felices. Este es el episodio número 3 o 4, en realidad depende cómo lo hayas visto tú, cómo lo vayas numerando, pero estamos muy contentas porque hemos llegado al final de la primera serie donde hablamos sobre la salvación, donde hablamos y les contamos un poco de nuestros testimonios que esperamos que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas. Pero hoy queremos traerles preguntas que son muy importantes para nuestro caminar en Cristo y que son normales. Yo siempre lo he dicho, el hacernos preguntas es bueno. Al final de cuentas, el Señor nos ha revelado muchas cosas a través de la Biblia que responden a las preguntas más íntimas de nuestro corazón. Entonces, hoy tenemos 4 preguntas para ustedes, pero antes de entrar en materia, vamos a orar y pedirle al Señor que este momento sea para Él. Padre Santo, muchísimas gracias por los recursos, gracias por estos anhelos que has puesto en nuestro corazón de compartir tu palabra. Te pido que tú seas glorificado, que tu nombre sea famoso, que tú brilles, Señor, a través de estos podcasts y de estos videos. Gracias por todas las personas que están viendo y escuchando este audio y este video, Señor. Te pido que nos des gracia para poder compartir tu verdad. Te pido que hables a los corazones de cada una de las personas que nos escuchan y también, Señor, que trabajes en nuestros corazones. Ponemos este proyecto a tus pies, te pedimos que lo bendigas, te pedimos que lo prosperes y que todo sea para tu gloria y tu honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Justo les decíamos que es muy importante tener preguntas. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando, ¿sabes? Cuando tienes este primer amor con Cristo, de repente llegan preguntas a ti de ¿y por qué? Porque siempre pasa, ¿no? Los creyentes llegan y te dicen, es que Dios te ama y en la Biblia en tal versículo dice tal cosa, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y la Biblia qué? O sea, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿No? Todas estas preguntas que nos hacemos nos hacen crecer también en fe y en conocimiento del Señor y es increíble poder encontrar respuestas. Y bueno, la primera pregunta que quiero compartirles, es parte de lo que yo les contaba en mi testimonio y es que ¿está basada la salvación en aceptar a Cristo como Salvador y como Señor? Es muy común que nosotros escuchemos a los creyentes o a las personas, sí, a los cristianos, decir estas palabras como yo acepté a Jesús como Salvador, pero hasta hace poco se hizo Señor de mi vida. Y quiero que vayamos al versículo de Romanos 10:9, que dice así: si confiesas con tu boca que Jesús, ¿quién? Jesús es el Señor. Quiero que tomen en cuenta estas dos palabras, Jesús, Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Yo quiero que aquí vean algo que está implícito en el versículo, y es que Jesús es Señor. Tú no lo haces Señor, Jesús ya es Señor. Él es quien Jesús es. Entonces cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo recibimos como Señor. Y eso es salvación, eso no salva, pero Jesús y el Señor. Nosotros no estamos en el negocio de coronar a nadie como Señor. Jesús es Señor. Y quiero que también vayas a este otro versículo que está increíble, que dice así, bueno, es Filipenses 2:9, del 9 al 11. Si quieres, vamos a ojearlo. Si tú tienes tu Biblia, es muy importante que igual vayas anotando. Siempre decimos como, ay no, pues me acuerdo, así, no te acuerdas. Entonces es importante que vayamos haciendo notas. Creo que también así tú facilitas la lectura de la Biblia, porque más o menos te aprendes, le decimos, la geografía de la Biblia. Entonces llega el momento en el que ya tienes como tu Biblia de uso frecuente y ubicas así los versículos. Somos de la vieja escuela. Entonces vamos a Filipenses 2:9, que dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí lo que nos está diciendo el versículo es que Dios fue el que le dio el nombre a Jesús, que está sobre todo nombre. No fuiste tú, no fui yo. Entonces esta expresión, yo hice a Jesús el Señor de mi vida, está mal, porque Jesús ya es Señor, desde siempre lo ha sido. La diferencia, porque sí hay una diferencia, que es lo que yo les contaba cuando les contaba mi testimonio, es que vemos una diferencia en nuestras vidas cuando decidimos obedecer a Cristo, cuando decidimos caminar bajo sus estatutos, bajo su amor y bajo su cuidado. Pero es hasta ese momento que vemos un cambio en nuestra vida, cuando nosotros decidimos obedecer a Dios.
Y es que ahí lo dice, o sea, desde el versículo anterior, ahí dice que tú declaras que es Señor. Exactamente. O sea, desde el principio, tú recibiste a Cristo aceptándolo Como Señor. aceptando su lugar como Señor. Exactamente. O sea, el hecho de que tú lo obedezcas o no le quita el señorío. Exactamente. O sea, justo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer no le quita a Dios ser Dios y a Jesús ser Señor. Eso ya está en su naturaleza y lo que Él es. Esa es la primera pregunta. Bueno, hay otra pregunta que también creo que es muy común. Es ¿por qué manda Dios gente al infierno? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Es la invitación de siempre. En ninguna parte de la Biblia Dios manda a gente al infierno. Así es. No hay ningún versículo que Dios dice que manda a la gente al infierno. La diferencia está en que Dios tiene el poder de deshacer o de desaparecer a la gente que está en el infierno. Tiene ese poder, pero no la manda ahí. De hecho, si ustedes leen en 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces vamos a leer, 2 de Pedro está en el Nuevo Testamento, una de las cartas que escribió Pedro, y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahí va la parte que yo les decía, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la invitación de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que depende de nosotros si vamos al infierno o no. O sea, la decisión está totalmente en la cancha del ser humano. El otro versículo con el que quiero explicarles esto está en Juan, es uno de los evangelios. Está en Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, si ustedes leen todo el capítulo, le está hablando a la gente, le está explicando acerca de las escrituras y le dice que las escudriñen. O sea, aquí está la invitación, siempre estuvo. O sea, yo te estoy invitando a que tú tengas vida eterna, pero tú eres el que no la quiere. Algo que quería compartirles. Si ustedes leen la Biblia, es una invitación constante, un ruego constante de Dios al hombre para que nos volvamos hacia Él. O sea, el típico de, ay, es que Apocalipsis me da miedo. Si estudiamos Apocalipsis tal cual así, a profundidad, sí es un libro complicado de leer, pero si lo estudias es increíble y te das cuenta que al final es el ruego de Dios a la humanidad. Son ruegos tras ruegos tras ruegos, que ya vino Jesús y sigue habiendo un ruego por la gente que sigue ahí de que lo volteen a ver. Haciendo referencia a eso que estoy leyendo Oseas, hay una parte donde habla del amor de Dios. Dios nos forma, Dios nos cubre, Dios nos cuida y a nosotros aún así nos queremos alejar de Él y a Él le duele. Justo lo que decía Dani, o sea, con el pecado, en los primeros capítulos decía, en el pecado lastimamos a Dios. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros lo ofendemos, lastimamos su corazón. Y si es cierto, lo dice en Oseas y ustedes lo pueden leer ahí. O sea, Dios nos está buscando todo el tiempo a través de la Biblia. Si tú lees la Biblia, a través de todos los libros, Dios está haciendo una invitación constante a volvernos a Él, a que Él es el único lugar donde podemos estar bien, completos, satisfechos. Entonces, en realidad, alguna vez alguien me decía como, es que Dios es soberbio y Dios quiere que nada más que lo alabemos, pero en realidad Dios sabe que en el lugar donde nosotros vamos a estar contentos, felices, llenos de gozo, va a ser en su presencia. Parte de su insistencia que volvamos a Él, porque ahí vamos a estar bien, ¿no? O sea, en lo que decías de adorar, no es que Dios necesite que le adoren. Exacto. Los que necesitamos adorarlo somos nosotros, porque nos recuerda nuestro lugar, y creo que es justo el punto de Oseas y justo el punto de esto, ¿no? De entender quiénes somos nosotros delante de Dios, en dónde estamos parados. Esa necesidad siempre nos va a llevar a reconocer que el que nos está buscando es Él. Y el otro versículo es igual en el Evangelio de Juan, el capítulo 6:37, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. O sea, Él está esperando que tú entiendas que estás alejado. Él no te quiere mandar al infierno, no te va a mandar. Que decide si quiere pasar eternidad a su lado o lejos de Él, eres tú. Que los brazos de Jesús están abiertos de par en par. Tú lo puedes ver perfectamente en la cruz, cuando Jesús nunca reclamó, siempre se quedó callado, siempre fue fiel a lo que tenía que hacer, a la misión. Él vino a una misión de rescate y vino a una misión de rescate por la humanidad, por ti y por mí. Y si tú de verdad tienes el anhelo de buscar a Jesús, Él no te va a rechazar, no te va a rechazar. El que viene a mí no lo rechazo y no le echo fuera.
Y bueno, hay otra cosa que a mí me pasaba mucho y que por eso escogí esta pregunta, y es, ¿cómo puedo saber yo si de verdad soy salva? Si de verdad me voy a ir a la presencia del Señor cuando muera. Y hay 3 cosas que son, creo, clave para poder saberlo. La primera es creer en la palabra de Dios. Y hay una cita que quiero leerte que es Romanos 10:9, y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es una señal de que eres salvo, que confiesas con tu boca que Jesús es Señor y lo crees en tu corazón. Si tú lees, o sea, la primera señal es que crees que la palabra es de Dios. Exactamente. Justo después de este versículo, aquí te dice, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, tiene que haber una confesión. Y en el otro es, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, la Escritura te confirma que si tú lo declaraste con tu boca, no serás avergonzado, eres salvo. O sea, Dios no te va a quedar mal, ¿no? Dios no te va a quedar mal. El punto número 2 es que el Espíritu da testimonio de nuestra salvación, en nuestro corazón. Y vamos a Romanos 8:14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu de Dios es el que da testimonio en nuestros corazones, es el que nos convence, el que nos da seguridad de que podemos clamar a Dios llamándolo Padre. No hay nada más loco que eso, de verdad. El saber que, lo que yo les decía cuando les contaba mi testimonio, cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, que Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que hizo todo, es tu Padre, eso es una locura, pero... Sí, porque estamos acostumbrados a un Dios de la masa, ¿no? O sea, del grupo. Pero cuando te dice que es tu Padre y que te da el espíritu de adopción, oh my God. Lo cambia todo. Entonces, bueno, esa es la segunda señal, que el Espíritu mismo de Dios, el poder de Dios habita en nosotros, y eso nos da la certeza de que podemos clamar al Padre. Y el punto número 3, me encanta esta cita, donde Jesús les está hablando a su gente y le está diciendo que por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede dar buenos frutos y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. ¿Qué frutos hay en tu vida de tu salvación? Eso creo que es clave, ¿no? Es de las cosas principales. Que tiene que haber un antes y un después. O sea, ¿qué persona después de entender que te da un espíritu de adopción camina igual? Totalmente. O sea, no hay manera que camines igual. Yo creo que es ahí cuando vienen los frutos. Cuando tú tienes un padre, pues te comportas a la altura del padre, lo quieres agradar. Y no es que seamos perfectos, pero avanzamos al trabajo y nos dejamos llevar por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él es el que produce los frutos, es su espíritu, no es que sean nuestras obras de o sea, no es nuestro esfuerzo, justamente, nuestros esfuerzos nunca alcanzarían, es Dios mismo, la fuerza de Dios trabajando en nuestra vida, y eso es lo que produce los frutos para su gloria. Todo es para su gloria, todo es para Él. Esas son 3 cosas muy importantes que podemos tomar en cuenta para saber que somos salvos. Exacto. Otra de las preguntas que hay respecto a la salvación es, ustedes lo escucharon en los primeros capítulos, tú tienes que entender que hay pecado en ti. ¿Por qué? Porque solo así vas a entender que necesitas un Salvador. Exacto. O sea, si no hubiera pecado en nosotros, ¿para qué morir Jesús? ¿No? De esa manera y bueno, ¿para qué lo enviaron? Pero qué necesidad. Una de las preguntas es, ¿por qué Dios creó la maldad? Y bueno, platicábamos hace rato, es una pregunta never ending. O sea, los teólogos más avanzados nunca van a llegar a una conclusión exacta para esta pregunta. Pero la Biblia se aclara que Dios es luz. Así como las tinieblas son ausencia de luz, la maldad es ausencia del bien. Entonces, yo creo que en una más concreta manera de decirlo, sería que hay maldad porque Dios podía vencerla. O sea, la única razón por la que existe la maldad es porque Él puede vencerla. Y quiero leerles este versículo, es creo que uno de los pasajes que memoricé desde que estaba chica, me encanta. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, sí hay maldad, pero Dios tiene a un señorío sobre eso.
Justo, también hablábamos hace rato que a veces peleamos tanto con querer entender la mente de Dios. No es posible, eso no es posible. Nuestra mente pecadora, finita, no puede entender lo infinito de Dios. Y a veces luchamos eso tanto que yo de verdad llegó un punto en mi vida que dije, ya, o sea, Dios es soberano, Dios tiene un plan, Él conoce lo que viene, Él lo sabe absolutamente todo. Entonces, cuando tú entiendes que Dios es soberano, tú descansas en la soberanía de Dios, porque aparte ese Dios que es soberano es tu Padre y te ama y está al cuidado de ti. Nosotras hacemos todo esto con el objetivo de que sepas que Dios te está buscando, que sepas que Dios tiene un plan y un propósito específico para tu vida y que es un Dios personal y que quiere trabajar en ti. Queremos, si tú lo deseas, si tú así lo anhelas, hagas esta oración. Es una oración sencilla, pero tiene mucho significado, va a cambiar tu vida totalmente y es la mejor decisión que puedas hacer ever. Entonces, tú quieres hacer esta oración para recibir a Jesús como Salvador y tener la certeza de que cuando tú mueras, cuando tú partas de este mundo, vas a ir a su presencia. Es la esperanza más grande que Dios nos pudo haber dado. Pues vamos a orar. Padre, te amo, muchas gracias porque nos amas, porque eres un Dios personal. Jesús, te agradecemos por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, por pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos que nos limpies, nos arrepentimos, estamos cansados de caminar sin ti. Te pido que vengas a mi corazón, que habites en mi corazón, que tomes tú el timón de mi barco y que dirijas mis pasos hacia tus propósitos y hacia tu gloria, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Transfórmanos, renuévanos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues sí, si tú hiciste esta oración junto con nosotras, te pedimos que lo compartas. Es un aliento muy grande para nosotras saber que están viendo los videos, que los comparten. Que son de edificación, de aliento para ustedes. O sea, esta oración que hizo Itzel no es un rezo, es una decisión de convicción. Exactamente. Y bueno, lo que sigue que veíamos son frutos. Si tú recibiste a Cristo de una manera sincera, lo primero que vas a querer es conocer la palabra de Dios. Entonces escríbenos, nos encantaría saber que tomaste esta decisión y poderte guiar en lo que sigue. Las dos, como te compartíamos en los capítulos anteriores, recibimos a Cristo hace unos años y ha sido un caminar. Esto crece y la palabra de Dios cerca y la oración cerca es lo que construye esa convicción, el ánimo de seguir a Cristo todos los días. Es una renovación de un voto que hicimos, pero todo es porque tenemos una relación personal con Él. Eso es lo que sigue. Entonces, escríbenos, podemos pasarte tips. De hecho, pues este canal está hecho para eso, para que también crezcas en tu relación personal con Dios, pero podemos hacerlo de una manera también como más one-to-one contigo. Sí, no te pierdas la oportunidad de caminar con Jesús, que es la mejor experiencia y aventura que jamás podrías imaginar. Dice la palabra que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente siquiera ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman, para quienes lo amamos. Entonces, a mí ese versículo me vuela la cabeza porque yo sé que Dios tiene cosas increíbles que ni siquiera podemos imaginar. Así que qué alegría compartir contigo. Que Dios te bendiga grandemente. Bye.